continuación, pues también tenemos un ponente internacional. Él en este momento está en Países Bajos. Hacemos referencia al doctor Denis Petri. Entonces, pues él nos acompaña en este momento con una ponencia en relación. Su temática pues está dirigida a la vulneración de las minorías religiosas. Tiene pues un doctorado recientemente con su tesis en la construcción de un sistema referente precisamente a la detección de vulneraciones de la libertad religiosa, específicamente de minorías. Él ha sido el constructor y también director del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina. Entre muchas otras de sus producciones y de sus trabajos, pues él es ponente internacional y en su trabajo de grado tuvo a bien estudiar precisamente entre muchas de sus líneas pues una que tuviera que ver con algunas de las situaciones que se presentan en términos de libertad religiosa y urbanismo en países como Cuba. Entonces, profesor y doctor Denis Petri, es para mí también un honor, una gran alegría tenerlo aquí en este evento. Le solicitamos la ponencia en 12 minutos, de ser posible, a causa ya de nuestro tiempo aquí, pero es un honor, es una alegría tenerlo acá. Entonces, adelante, profesor Denis Petri. Pero al Ministerio del Interior de Colombia, a la directora de Asuntos Religiosos, también la doctora Lorena Ríos. Me complace mucho estar con ustedes, aunque sea virtualmente. Realmente disfruto mucho estar en Colombia, donde tengo muchos amigos, y pues un saludo afectuoso para todos, y también para mi compañero de la mesa, el doctor Guardia, que realmente me inspiró bastante con su exposición, y bueno, estoy consciente de que si bien estudié bastante el tema de la libertad religiosa desde una perspectiva más politológica que jurídica, pues muy poco sé de las implicaciones urbanísticas, pero sí voy a atreverme a mencionar algunos aspectos que creo que me parecen interesantes. Voy a tratar también de ser breve y al igual que el doctor Juan Guardia, tengo 4 puntos que me gustaría compartir desde mi organización, el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina. Entonces, el primer punto que es importante es avanzar hacia la visibilización de la vulnerabilidad de las minorías religiosas. O sea, es evidente que las minorías religiosas están en una situación de vulnerabilidad por el simple hecho de ser minorías, pero hay muchas dimensiones, muchos aspectos de esa vulnerabilidad que no están visibles, que no están siendo observados. Y bueno, quizás no tengo tiempo de precisar cuáles son esos aspectos, pero muchas veces muchos indicadores de libertad religiosa se limitan a una perspectiva simplemente legal, o le dan un enfoque nacional, pero creo que es muy importante también identificar variaciones que se pueden observar a nivel subnacional, eh, también identificar hostilidades hacia las comunidades religiosas que son muy sutiles, y que tomadas individualmente quizás no corresponden a una violación muy severa, pero la suma de todas estas hostilidades pequeñas puede generar un ambiente donde una comunidad religiosa, una minoría religiosa, no se sienta cómoda, por ejemplo. Y bueno, y luego hay muchos aspectos más, pero también hay muchos elementos de vulnerabilidad de las minorías religiosas que tienen que ver con la planificación urbanística, y la excelente presentación
del doctor Juan Guardia, en realidad menciona algunas de estas y son interesantes porque no se relacionan tradicionalmente con la libertad religiosa. Muchas veces se tiende a pensar que la libertad religiosa es un asunto que tiene que ver exclusivamente con la libertad de culto, pero tiene muchas otras dimensiones y esas dimensiones son las que no siempre se observan y por eso creo que son muy importantes estos eventos que felicito realmente al Ministerio del Interior de Colombia de organizarlo porque contribuye a darle mayor visibilidad a estas dimensiones poco conocidas de la libertad religiosa. Y esto me lleva a mi segundo punto, y es que la libertad religiosa, a mi juicio, debe constituirse en un eje transversal de las políticas públicas. Y la razón es la siguiente. Realmente la libertad religiosa, ese famoso derecho que está respaldado por el derecho internacional, en sus declaraciones de derechos humanos, también en la legislación colombiana, ¿verdad? Desde el 94, la ley de libertad religiosa, que tiene inclusive un fundamento constitucional. Bueno, muchas veces no se entiende correctamente. Y quiero insistir realmente en este punto, insisto mucho en esto porque realmente la libertad religiosa tiene muchas dimensiones, o sea, es un concepto multidimensional. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si al ser un derecho tan importante, tiene que también respetarse la libertad religiosa en todas sus dimensiones. Entonces, ¿cuáles son esas dimensiones? Pues hay muchas, pero podemos hablar si observamos la sociedad, la podemos dividir en diferentes círculos, ¿verdad? Y entonces estaría el círculo de la familia, el círculo de la iglesia o su equivalente en otras religiones, puede ser la mezquita, la sinagoga, el templo. Luego está el círculo de la salud, el círculo de la educación, el círculo de la empresa privada, el círculo de los medios de comunicación, el círculo del arte, el círculo del gobierno, ¿verdad? Y en todos estos círculos hay expresión religiosa. Y aquí no estoy diciendo nada en contra del principio de separación entre la iglesia y el Estado, eso hay que respetarlo plenamente, pero hay expresión religiosa en todos los círculos. Claro, desde luego que hay expresión religiosa en el círculo de la iglesia, pero hay mucho más, ¿verdad? También en la familia, también en la escuela, y también en el gobierno hay expresión religiosa. Y entonces tiene que respetarse esa libertad de expresión religiosa. Cuando no se respeta esa libertad de expresión religiosa en estos círculos de la sociedad, entonces no se respeta realmente ese derecho. Entonces, eso es algo muy importante. Y entonces eso también tiene implicaciones para las políticas públicas, porque todas tocan de una u otra forma a la vivencia religiosa de las personas. Y como lo ilustró muy bien el doctor Osorio y también el doctor Guardia, también esto aplica a la planificación urbanística. Quiero decir una cosa sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Algo muy interesante y que llama muchísimo la atención es que las comunidades religiosas estuvieron asociadas al desarrollo, o sea, al pensamiento de estos objetivos de desarrollo. Participaron mucho en grupos de trabajo, aportaron ideas, etcétera, lo cual demuestra el papel que juegan las religiones en la sociedad, las comunidades religiosas. Y sin embargo, ninguno de estos objetivos de desarrollo sostenible se refiere directamente a la libertad religiosa o integra alguna dimensión relacionada con la libertad religiosa. Y entonces, una pregunta que quiero formular aquí y dejemos que sea una pregunta retórica: ¿es posible que haya un desarrollo sostenible sin que se tome en cuenta el enfoque religioso? Bueno, y ahora quiero pasar al tercer punto y hablar un poco de algunas implicaciones urbanísticas de la libertad religiosa, usando como ilustración algunos casos latinoamericanos que creo que puede complementar muy bien la discusión del caso español
anteriormente. Entonces, quiero primero mencionar algo, y eso también tiene que ver con la poca visibilidad de las violaciones de la libertad religiosa. En Cuba, como ustedes saben, el régimen comunista, pues, si bien ha evolucionado, sigue siendo muy antirreligioso. Y entonces, desde la Revolución Comunista, ya hace muchas décadas, las iglesias que existían pueden seguir operando, pero no se ha permitido la construcción, la apertura de nuevos lugares de culto. Y entonces lo que hacen las personas, si no pueden ir a una iglesia que existió antes de la revolución, entonces se congregan en lo que se llama casa culto, ¿verdad? Son iglesias en las casas de las personas. Y es un modelo muy interesante. ¿Y qué es lo que sucede? Si las autoridades quieren restringir esa expresión religiosa, esa libertad de culto, lo que hacen es que apelan a las reglas de zonificación, y los destinos de las viviendas, desde luego, es para uso residencial, y cuando ahí se dan cuenta que de forma estructural hay reuniones religiosas, entonces se está violando el destino original, ¿verdad?, de estos lugares, de estas residencias, el uso residencial, y entonces pueden cerrar estas casas culto, esas iglesias en casa. ¿Y qué sucede? Pueden decirle al mundo que no están violando la libertad de culto, simplemente están aplicando las reglas de zonificación. ¿Verdad? Pues una forma de evadir la responsabilidad, y un observador de la libertad religiosa no entrenado va a decir, es cierto, aquí no se viola ningún derecho religioso, pero en la práctica realmente sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se pueden construir nuevas iglesias en otros lugares, y por eso las personas se ven obligadas a reunirse en estas casas culto. Entonces es una ilustración más que les quiero compartir. Luego, otra ilustración, bueno, tiene que ver con las comunidades indígenas en América Latina. Muchas comunidades indígenas consideran que su territorio ancestral es su lugar de culto. Entonces, no solamente es una residencia o son tierras agrícolas, no, toda la tierra como tal, en la concepción teológica indígena, la cosmovisión indígena, no todas las comunidades indígenas, pero por algunas, el territorio es también su mismo templo. Y entonces, si hay un grupo de personas se convierte a otra religión y quiere, por ejemplo, abrir una iglesia cristiana, digamos, pues esto genera problemas, ¿verdad? Porque no solamente es un lugar de culto, sino que se abre un lugar de culto en un espacio que en la cosmovisión indígena es un templo de otra religión, ¿verdad? La cosmovisión indígena. Y bueno, esto genera muchos problemas porque hay una tensión entre el derecho a la libertad religiosa y por el que es interpretado de dos maneras distintas según que sean indígenas tradicionales, por así decirlo, o indígenas conversos. Y ese es un rompecabezas que hay que resolver, y que los planificadores urbanos también deben de tomar en cuenta. Bueno, lo dejo ahí porque es un tema sumamente complejo. Luego, lo que podemos observar en muchos países de América Latina, incluyendo en Cuba, pero también en Venezuela, es que organizaciones religiosas, bueno, hacen un trabajo social muy fuerte, contribuyen a la sociedad de muchas maneras. Lo mismo es el caso en Colombia, desde luego. Em, pero qué es lo que sucede? Que en estos gobiernos de orientación ideológica comunista o postcomunista, como Venezuela, no quieren compartir el, eh, el, la legitimidad del Estado con comunidades religiosas, y entonces esto genera muchos problemas. Y cuando esto tiene implicaciones territoriales, también se convierte esto en un problema urbanístico. Bueno, dejo estos ejemplos nada más para ilustrar el tema más general, que realmente la libertad religiosa no solamente debe ser un eje transversal en las políticas públicas, pero también tiene que ser algo que sea
parte de la planificación urbana específicamente. Y entonces, a mí me parece fenomenal que se designen embajadores para la libertad religiosa, que eso es una tendencia que se ha dado en muchos países. También me parece fenomenal que se ponga la libertad religiosa en la agenda institucional al nombrar directoras y directores de asuntos religiosos. A mí me parece esto excepcional, pero sin embargo hay que ir mucho más allá. O sea, no es que este tipo de puestos funcionarios serán los que tienen que ver tema religioso solamente. No, tema religioso tiene que estar integrado en todas las políticas públicas, incluyendo la planificación urbana, ¿verdad? Entonces, cierro ahora por el tiempo con algunas recomendaciones muy generales. La primera, creo que también ya la formuló el profesor Guardia, es que es fundamental promover la alfabetización religiosa en la administración pública. Y esto tiene que ver con reconocer el rol de la religión en la sociedad, por qué la religión es importante para las personas em, y, em, y qué contribución hace la religión. Y si se entiende esto, también se puede entender mucho mejor cuáles son las necesidades, ¿verdad?, de los diferentes lugares de culto, de las diferentes personas que tienen convicciones religiosas. Y entonces, bueno, la alfabetización religiosa en ese sentido es clave. Otra recomendación es que, bueno, hay que observar todas las dimensiones de la libertad religiosa, entonces hay que irse más allá de la libertad de culto, hay que ver dónde se está violando la libertad de expresión religiosa y implementar políticas para materializar el derecho a la libertad religiosa. Y nuevamente, eso también aplica al área urbanística. Y por último, pues sí, hay que diseñar políticas públicas con enfoque de libertad religiosa. Ustedes recuerdan que esto también se puso como que de moda hace más de una década, supongo, de hacer políticas públicas con enfoque de género, ¿verdad? Entonces, todas las políticas públicas tienen que tener enfoque de género, lo cual es muy bueno, ¿eh? Pero también considero que tienen que haber políticas públicas, tienen que tener un enfoque de libertad religiosa, ¿verdad? Y entonces, esto tiene que ver que tenemos que tomar como punto de partida esta interseccionalidad, esa multidimensionalidad de la libertad religiosa. Y cuando se trata de la planificación urbana, pues adoptar esa mirada teológica para tomar en cuenta justamente estas necesidades y expectativas y las diferencias cualitativas entre las diferentes comunidades religiosas. Entonces lo voy a dejar aquí. Agradezco nuevamente el espacio y les mando un saludo desde el Observatorio de Libertad Religiosa, desde La Haya en Países Bajos. Muchas gracias. Bueno,